Me gustaría que los críticos vinieran a ver el duro trabajo que hacemos todos los días. Creo que eso les haría cambiar de opinión. Pienso que es fácil juzgar el trabajo de otros sin ver lo que hay detrás. En nuestra industria hay más maneras de fracasar que de tener éxito. El porcentaje de acierto es mínimo. Por ejemplo, en un cohete hay miles de maneras de fallar y solo una de funcionar. Puedes tener muchos fallos. Yo y mi equipo intentamos marcar la diferencia. Una diferencia significativa en los vuelos espaciales para que estos sean accesibles para la mayoría de la población. Los humanos tenemos que tener motivos suficientes para levantarnos por las mañanas. La vida no puede ser solo resolver y afrontar problemas. ¿Qué de bueno tiene eso? Tiene que haber cosas motivadoras, inspiradoras, que hagan que la vida valga la pena. Por ello, si alguien hace algo útil para el resto de la sociedad, creo que es algo muy bueno. Y no tiene por qué ser cambiar el mundo, sino simplemente mostrar otra visión de las cosas. Simplemente, si estás haciendo algo de valor para la gente, está bien, está muy bien. Depende de lo bien que lo quieras hacer, sobre todo si estás comenzando una empresa. Deberás de trabajar duro y te lo muestro con una simple operación. Si una persona trabaja 25 horas y tú trabajas 50, conseguirás el doble de cosas en el transcurso de un año. La verdad, soy algo impulsivo y no quiero acomodarme en el puesto de director general. La tendencia natural y el espíritu del ser humano es la ilusión. Aspirar a algo mayor, superarse cada día. Un reto para los empresarios actuales es decir, bueno, ¿dónde está la diferencia entre creer y atarme a mis ideales, frente a perseguir un sueño? Piénsalo, es algo realmente complicado de decir. ¿Podrías decirme la diferencia entre esas dos cosas? Sin duda, lo más importante es centrarse en algo de valor, algo que seguro tenga un gran valor para los demás. Deberás ser muy exigente al hacer esa valoración, sé muy riguroso y tenaz. Luego simplemente trabaja y trabaja duro. Probablemente tengas que trabajar entre 80 y 100 horas a la semana. Y sí, has oído bien, entre 80 y 100 horas a la semana. Recuerda que para conseguir tus objetivos, deberás dejarte la piel. Todo ese trabajo mejora la probabilidad de éxito. Tras varios años en la industria espacial, llegué a la conclusión de que si podemos aumentar el conocimiento que tenemos, si podemos hacer cosas que amplíen nuestras fronteras, entonces estaremos listos para hacernos las preguntas correctas y encontrar las respuestas más acertadas. Esa es la única forma de avanzar. ¿Te está gustando este video? No olvides dejar un fuerte me gusta y suscribirte para no perderte más videos como este. Seguimos. El espacio es difícil. Es un lugar impredecible. Siempre hay nuevos retos. Además, por desgracia, los cohetes tienden a fallar a pesar de tener un montón de personas inteligentes trabajando duro para minimizar las posibilidades de fracaso. Aún así, esas probabilidades siguen ahí, y es bastante injusto. Muchas veces me preguntan, ¿por qué los cohetes son tan difíciles? A lo que yo siempre respondo, que el problema está en que los cohetes tienen que funcionar a la primera vez. Solo hay una única oportunidad. No los puedes reparar, son 9 minutos para la órbita y se acabó. Es así. Además, nunca podemos probar el cohete al 100% en el entorno que realmente va a estar. Simplemente, no se puede recrear algo que se mueve súper rápido en el vacío de la superficie de la Tierra. Esto solo se puede probar en el espacio. ¿Cómo lidias con el fracaso? Honestamente es algo fuerte y difícil, se siente horrible y terrible, pero sí lo hago siempre. Siempre intento animar a mi equipo cuando fracasamos en algún proyecto. Siempre les digo que ahí no se acaba todo, que seguimos trabajando, pero yo honestamente también me siento mal. ¿Qué significa algo súper duro? Bueno, cuando mi hermano y yo empezamos nuestra primera empresa, en lugar de buscar un apartamento alquilamos una pequeña oficina. No teníamos recursos, así que dormíamos en el sofá y nos duchábamos en una asociación, en la IMCA. No teníamos dinero, solo teníamos un pequeño ordenador, así que comenzamos a trabajar y el sitio web estaba en marcha durante el día y yo estaba codificando por la noche. Trabajaba los 7 días a la semana, prácticamente todo el tiempo. Déjame decirte que si los demás trabajan 40 horas a la semana y tú trabajas 100, conseguirás en 4 meses lo que ellos conseguirán en un año. Así que aquí te estoy revelando la receta del éxito. No es un secreto, es trabajo y dedicación.
Yo lo hice, así que tú también puedes. ¿Te está gustando este contenido? Si es así, suscríbete ahora. Deja un comentario positivo y revienta ese botón de likes. Seguimos. Cuando era joven, no sabía qué quería hacer cuando fuera mayor. La gente no dejaba de preguntármelo y al final pensé que la idea de inventar cosas sería genial. La razón por la que pensé eso fue porque leí un artículo de Arthur Charles Clarke que decía: una tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Con los años he comprobado que eso es totalmente cierto. Por ejemplo, si retrocedemos 300 años, las cosas que hoy damos por hecho eran impensables en la antigüedad. Sin duda, te quemarían en la hoguera. Ser capaz de volar, poder comunicarnos a miles de kilómetros, tener internet, esto era impensable hace 300 años. Estas cosas serían mágicas o se considerarían mágicas en tiempos pasados. De hecho, creo que hay que ir más allá. Hay muchas cosas que damos por sentadas hoy en día, que ni siquiera fueron imaginadas en tiempos pasados. Ni siquiera estaban en el ámbito de la magia. Así que cuando era niño pensé, bueno, si puedo hacer algunas de esas cosas, si puedo hacer avanzar la tecnología, entonces es como hacer magia, y eso sería increíble para mí. Siempre tuve una pequeña crisis existencial porque intentaba averiguar qué significaba la vida, cuál era mi propósito. Siempre estaba preguntándome cosas y al final llegué a la conclusión de que si podemos avanzar en el conocimiento y la conciencia del ser humano, si podemos ampliar nuestras fronteras, entonces podremos avanzar como especie. Para cualquier empresa, es importante pensar si los grandes esfuerzos que se están haciendo dan como resultado un mejor producto o un mejor servicio. Si no es así, es importante parar esos esfuerzos y trabajos. No es solo perseguir tendencias, no es solo perseguir los beneficios. Puede que hayas oído decir que es bueno pensar en términos de la física, e enfocar las cosas como lo hace la física. Esta es una gran forma de pensar, una gran forma de averiguar si algo tiene sentido o si es simplemente lo que todo el mundo hace. Aún así, es difícil pensar de este modo. No siempre puedes pensar así, pero déjame decirte que si estás tratando de hacer algo nuevo, algo grande para la humanidad, es la mejor manera de pensar. Es realmente un método poderoso. El camino no será fácil, será difícil. Habrán muchos obstáculos y fracasos, por lo que se requiere mucha voluntad y esfuerzo. ¿Estás listo para afrontar el reto? Será el mayor reto de tu vida. Para mí lo fue. Y a pesar del duro trabajo y de los grandes esfuerzos que hice, el mayor reto de mi vida me dio la respuesta a las grandes preguntas que me hacía de pequeño. Por fin había encontrado mi propósito. Encontré el sentido de mi vida. Encontré aquello por lo que merecía la pena luchar. El reto era más grande que el dinero. Era más grande que yo. El reto era por y para los demás. Mi propósito era ayudar a la humanidad. Era avanzar. Aún me queda camino por recorrer. No sé cuál será mi impacto en la sociedad. Aún así, lo daré todo. Lo aseguro. Lo último que me gustaría comentarles es la importancia de arriesgar. Puede que tengan o no hijos, puede que tengan muchas responsabilidades, pero aún así, les animo a que aprovechen el tiempo. El tiempo es limitado. Aprovechen sus recursos. Todos tenemos algún recurso. Recuerda que al empezar, yo solo tenía un pequeño ordenador. Así que ahora es el momento de arriesgar. Les animo a que se arriesguen ahora, no mañana, ahora. Hagan algo por lo que merezca la pena vivir, algo osado, y si lo hacen, les aseguro que no se arrepentirán. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, agradécelo con un fuerte like. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. A la izquierda o a la derecha verás uno de nuestros mejores videos sobre negocios y finanzas. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video de Quiero Ser Millonario.